contexto de la visita por unas horas que hizo a México ayer la vicepresidenta de los Estados Unidos, trascendió, y más que trascender, pues la propia Kamala Harris lo dio a conocer en conferencia de prensa, pláticas alrededor del sector laboral. Es un tema sensible para el nuevo gobierno de Joe Biden y como parte de la agenda se compartió el día de ayer que el gobierno estadounidense va a invertir en los próximos 3 años 130 millones de dólares en asistencia técnica y cooperación para la implementación de la reforma laboral en México. Kamala Harris externó puntos de vista pues muy positivos respecto de lo que ha hecho el gobierno de la 4T en materia de reforma laboral, y precisamente de esto queremos platicar esta tarde con Eric Roel. Él es socio del despacho César Roel Abogados. ¿Cómo estás, Eric? Gusto saludarte. Darío, mucho gusto, buena tarde. ¿Con qué te quedas de esta visita y de lo que se dijo alrededor del tema de la reforma laboral? Mira, me parece muy positivo el hecho que Estados Unidos vaya a apoyar con algo de dinero para la implementación de la reforma. Creo que han avanzado mucho el gobierno mexicano en la reforma, pero falta mucho para la implementación. A raíz de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva modificación de la ley, hay plazos que no se han cumplido y hay otros plazos que están por cumplirse en el que se requiere que empiecen a funcionar los juzgados laborales, que entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que se migren los expedientes de uno u otro lado. Y estamos justamente a la mitad del tiempo y creo que va a ser muy positivo la inyección de dinero para que se pueda dar más rápido o cuando menos que se puedan cumplir con los términos que tenemos establecidos en la propia legislación. Claro. Eric, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. A partir de lo que tú nos comentas, entonces estos recursos tendrían que ir dirigidos precisamente a crear esta infraestructura que pues dé respaldo a la nueva ley laboral. Así es. Yo creo que este dinero tendría que ir dirigido a la infraestructura y no nada más a ello. Hay mucho en qué gastar desde mi punto de vista, porque hay muchas cosas que hacer con lo que establece la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo creo que el dinero no va a alcanzar. Ojalá que alcanzara. Yo creo que es parte importante, pero no creo que con eso sea suficiente para todo lo que se tiene que hacer. Ayer la presidenta Harris sostuvo una reunión con dirigentes sindicales, pero fueron como que dirigentes muy alineados a la 4T, ¿no? ¿No te dio esa impresión? Pues, ¿qué te puedo decir, Darío? Yo creo que sí, un poco sí, pero yo creo que la intención de la vicepresidenta era tratar de apoyar para que la reforma esté en tiempo y forma como estaba planeado y ojalá que realmente los ingresos que va a inyectar a Estados Unidos los utilicen para lo que se tienen que utilizar, ¿no? Y para que estemos cumpliendo, porque sí hay muchas cosas que hay que hacer. Todo el tema colectivo, la implementación colectiva de la reforma apenas se va a dar y eso va a requerir mucho ayuda de todos los sectores para que esto funcione. Claro. Eric, hace unos días con esta elección de la representación sindical en General Motors, pues empezó a brincar pues las presiones que pueden darse al interior de las grandes empresas, pues para que lleguen nuevos sindicatos. ¿Tú crees que esta historia se va a repetir en empresas que puedan ser líderes en diferentes sectores? Yo creo que a raíz de que entre en vigor la nueva legislación, vamos a tener muchos más conflictos colectivos de los que pensamos. Realmente, desde mi perspectiva, se detuvo esto por el COVID y se retuvo porque todavía la ley no cumplía con su término para la aplicación. Pero a raíz de que termine todo esto, de que el COVID empecemos a trabajar en forma normal, yo creo que sí, efectivamente va a haber mucha injerencia de sindicatos extranjeros, va a haber algún tipo de radicalización por los sindicatos que tenemos actualmente y también con motivo de las elecciones y de que los partidos políticos cuentan con su ala sindical para efecto de votos,
todo esto va a cobrar mucha importancia y se va a generar mucho ruido y va a haber mucho conflicto desde mi punto de vista en este tiempo que viene. En tu opinión, Eric, ¿qué es lo que se tiene que construir? ¿Qué andamiaje se debe desarrollar alrededor de esta reforma laboral de tal suerte que cumpla con las expectativas de Estados Unidos y que parte de esos 130 millones que se anunciaron se ejerzan en ese andamiaje? Desde mi punto de vista, Darío, primero que nada, los sindicatos nacionales tendrán que tener mucho más cercanía con sus agremiados. Posteriormente, tendrá que existir también una, desde, aparte de que tengan que tener más cercanía, tiene que haber cumplimiento con la ley, los contratos se tienen que legitimar, toda la libertad sindical respecto de el libre voto, el que los trabajadores puedan escoger qué sindicato quieren, el que realmente avalen el contrato colectivo de trabajo que existe en la fuente de trabajo, el que se cumplan con los convenios internacionales en relación con la libertad sindical. Todo eso es la base de esta reforma. Entonces, tendremos que ver qué va a pasar con todo esto, el cumplimiento que le van a dar a todo esto los sindicatos, y ahí van a venir muchas oportunidades para sindicatos de uno y otro lado, sindicatos extranjeros inclusive, e influencia de otros sindicatos. Entonces, va a ser un tema bien interesante lo que nos viene. Yo creo que va a ser una época en la que, como nunca, vamos a tener conflictos si es que los sindicatos no tienen realmente control sobre los trabajadores y realmente no han hecho una labor directa sobre sus agremiados o sobre los sindicatos que tienen ellos en su seno. Entonces, va a ser muy interesante lo que viene. Claro. Eric, en la parte interna, ante el surgimiento pues, de nuevas fuerzas sindicales, o mejor dicho, la consolidación de fuerzas sindicales como la de Pedro Aces, ¿tú consideras que pues, habrá ya más peso para sindicatos afines a la 4T? Mira, desde mi punto de vista, los sindicatos que son ahorita afines a la 4T seguirán teniendo el mismo peso que tienen. Lo que va a mandar son la gente, no tanto los sindicatos, y la influencia que pueda tener determinados sindicatos sobre gente de determinadas empresas, con la influencia, por supuesto, de otros países y con la apertura que existe ahora sindical en términos de los tratados internacionales y de cómo está estructurada la ley, sí va a haber más apertura, pero también va a haber más conflicto. Entonces, y como está establecida la ley, se presta justamente a que este tipo de cosas se den. Entonces, reitero que va a ser una época de mucho movimiento, va a ser una época muy activa desde el punto de vista sindical. Se tenía esta época contenida por todo lo que nos ha venido pasando, las elecciones, el COVID y el que la ley todavía no era aplicable. Pero ahora se nos van a juntar todas las cosas. La ley va a ser aplicable, se acabó el COVID, se acabaron las elecciones y viene una nueva parte de la administración sobre control sindical y viene una nueva parte también sobre lo que los sindicatos de otros países están buscando de la libertad sindical y de la oportunidad que tienen en México sobre esa misma libertad. Va a ser una época de mucho trabajo sindicalmente hablando y una época muy interesante que pueden vivir tanto los sindicatos como las empresas, porque las empresas van a tener que convivir con este cambio estructural que se va a dar derivado de la nueva ley, ¿no? Pues veremos entonces cómo avanza este andamiaje, cómo pues se distribuyen estos 130 millones de dólares de Estados Unidos para el fortalecimiento de la reforma laboral. Muchísimas gracias por el tiempo, Eric Roel, socio del despacho César Roel Abogados. Al contrario, Darío, que pasen buena tarde, estoy a sus órdenes. Un Gracias. saludo. Igualmente, un saludo.